En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Saludos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad traigo una enseñanza titulada ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles y sobre los demonios? Y esta enseñanza la he dividido en dos partes. La parte número 1 va a estar enfocada a lo que dice la Biblia acerca de los ángeles y la parte número 2 va a estar enfocada a lo que dice la Biblia respecto a los demonios. Entonces entremos en materia. Vamos a entrar a mirar la parte número 1, lo que dice la Biblia acerca de los ángeles. En la Biblia vemos nosotros que los ángeles son seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Al hablar acerca de la naturaleza de los ángeles, dice la Biblia que los ángeles son seres espirituales, es decir, ellos no están hechos de materia, ellos no tienen un cuerpo físico. En Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo 14, refiriéndose acerca de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense que ahí se está refiriendo a los ángeles como espíritus ministradores. La palabra de Dios también nos enseña que los ángeles son seres creados. Es decir, ellos son producto de la obra de creación de Dios. El origen de los ángeles está en Dios. Dios creó los ángeles. En el Salmo 148, en los versículos 2 al 5, se está hablando acerca de la creación de los ángeles y se dice, alabadlo, vosotros todos sus ángeles. Alabadlo, vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Dios mandó y los ángeles fueron creados. También lo vemos de la misma manera acerca de la creación de los ángeles, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 16. Hablando acerca del número de ángeles que existen, la Biblia siempre se refiere a ellos como una gran multitud. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 33, versículo 2, dice 10 millares de santos. Y la palabra santos aquí se está refiriendo a los ángeles. También en Hebreos 12, 22 leemos de muchos millares de ángeles. En Mateo 26, 53, el Señor Jesucristo se refirió a más de 12 legiones de ángeles. Y en Apocalipsis, capítulo número 5, versículo 11, se habla de muchos ángeles alrededor del trono y que su número era millones de millones. O sea, se está hablando de un número muy grande de ángeles. La Biblia nunca precisa el número de ángeles que existen, pero siempre nos da a entender que su número es un número muy grande. Por eso, cuando se utilizan los números como el 12 o el número 1000, que tienen un carácter simbólico, nos están hablando acerca de la plenitud y nos están hablando acerca de un número muy grande de ángeles que existen. También la palabra de Dios nos muestra que los ángeles no se reproducen, es decir, que el número de ángeles que Dios creó al principio es un número que se ha mantenido. Ellos no aumentan porque no hay en ellos una reproducción. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de los santos, de los vencedores que heredarán su reino eterno, dijo en Mateo 22:30, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo.
Entonces aquí nos está mostrando que los ángeles no se reproducen. El número de ángeles que Dios creó es un número que se ha mantenido. El número de ángeles tuvo que haber sido creado antes de esa creación que nosotros estamos viendo en el libro del Génesis, en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2, especialmente antes de el séptimo día en el cual el Señor descansó, porque dice Génesis capítulo número 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, que los ángeles tuvieron que haber sido creados antes de ese momento, porque ahí está diciendo la palabra de Dios que Dios ya no creó más, que hasta ahí llegó lo que Dios había creado. Acerca de las apariciones de los ángeles, porque pues ellos son seres espirituales que son invisibles, pero para que el ser humano los pueda ver, ellos han tomado algunas formas. Para que los seres humanos los puedan ver, tiene que Dios facultar a los seres humanos para eso, para poder ver a los ángeles. En la mayoría de los casos no se pueden ver, pero para que se vean se tiene que dar una facultad de Dios a los hombres. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo número 22, versículo 31, se habla de que Dios abrió los ojos a un hombre llamado Balaán para que pudiera ver al ángel de Jehová. Del mismo modo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 6, versículo 17, se dice que el profeta Eliseo estaba junto con su siervo, contemplando al ejército sirio que venía a atacar a Israel, y entonces el siervo del profeta Eliseo estaba muy angustiado porque veía que el ejército sirio era un ejército muy grande, pero Eliseo le dijo que estuviera tranquilo, porque Dios había mandado un ejército de ángeles que era mucho más grande que el ejército sirio. Por eso dice allí en Segundo de Reyes, capítulo número 6, versículo 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Y entonces ese hombre vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Era mayor el ejército de ángeles que venía a defenderles que el ejército sirio que venía a atacarles. Generalmente cuando en la escritura se muestran apariciones de ángeles, estos ángeles tienen una apariencia masculina, de manera que incluso en algunas de sus apariciones pueden ser confundidos con varones. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo número 24, versículo 4, se dice que a las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Fíjense ahí cómo se está hablando de los ángeles como varones, pero se ve que no eran hombres, que no eran representantes masculinos del género humano, porque ellos tenían unas vestiduras resplandecientes. Otras apariciones de ángeles que no aparecen exactamente como varones, sino con unas apariciones un poco más complejas, son por ejemplo las apariciones que narra la Biblia acerca de los querubines y acerca de los serafines, ¿sí? Que son diferentes géneros de ángeles. Dice por ejemplo en Ezequiel, en el capítulo número 10, en los versículos 20 al 21, dice, y conocí que eran querubines. La palabra querubines significa los que bendicen, los que suplican. Y describiendo a esos querubines, dice que cada uno tenía 4 alas y cada uno tenía también 4 caras. Esas caras que tenían eran una cara de hombre, una cara de buey, una cara de león y una cara de águila. Entonces estamos viendo aquí que se habla de los querubines como teniendo 4 caras y teniendo 4 alas, y dice, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Al describir a los serafines,
el profeta Isaías tuvo una visión celestial donde vio a Dios en un trono alto y sublime, y dice que había alrededor del trono del Señor, habían serafines. La palabra serafines significa los ardientes, los que arden. Y entonces se dice que por encima de él habían serafines, y dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjense entonces aquí cómo a los querubines se les describe teniendo 4 alas, mientras que a los serafines se les describe teniendo 6 alas. Mientras tanto, a otros ángeles que aparecieron no se les describe con alas. Por lo tanto, no podemos nosotros generalizar diciendo que todos los ángeles tienen alas, porque lo que es verdadero para los querubines y para los serafines no tiene por qué extenderse hacia los demás géneros de ángeles. La palabra de Dios también tiene diferentes formas de nombrar a estos seres celestiales. El término más usado es el de ángeles, que traduce mensajeros. La palabra de Dios utiliza el término mensajeros, que en hebreo es malak y que en griego es ángelos, lo utiliza también para los seres humanos. En algunas oportunidades se describe a los mensajeros humanos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo número 19, versículo 2, utilizando la palabra hebrea malak. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos en Lucas, capítulo número 7, versículo 24, y capítulo 9, versículo 52, que allí se está refiriendo a mensajeros humanos y se utiliza también la palabra ángelos. Por esa razón es que en muchas oportunidades la Biblia se refiere a los ángeles de los cielos para diferenciarlos de los ángeles o los mensajeros humanos. En nuestro idioma español, cuando nosotros estamos utilizando la palabra ángeles, generalmente la estamos utilizando para referirnos de una vez y de manera inmediata a los seres celestiales. Pero en la escritura, esa palabra ángel, vuelvo y recalco, ya sea en el malak hebreo o en el ángelos griego, se utilizó tanto para mensajeros humanos como para mensajeros celestiales. Pero nosotros hemos decidido llamar a los mensajeros celestiales, los hemos decidido llamar ángeles. Generalmente eso ocurre en nuestro idioma español. Otra forma de referirse a los ángeles es como hijos de Dios, como los hijos de Dios. En el libro de Job, en el capítulo número 1, versículo 6, y en el capítulo número 2, versículo número 1, vemos que allí se utiliza la palabra hijos de Dios o el término hijos de Dios, pero cuando nosotros vemos el contexto de la escena que está ocurriendo, nos damos cuenta que son unas escenas que ocurren en el campo celestial y por lo tanto se están refiriendo a los ángeles. Es decir, en esos contextos la expresión hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. No quiere decir esto que todas las veces que en la Biblia se utilice la palabra o la expresión hijos de Dios, que entonces se esté refiriendo a los ángeles necesariamente. Pero por lo menos en este contexto del libro de Job, cuando se utiliza la palabra hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. También se utiliza el término la congregación de los santos para referirse a los ángeles, como lo vemos en el Salmo 89.5 y en el Salmo 89.7. Otra expresión para referirse a los ángeles es vigilantes, como lo vemos en el libro de Daniel, capítulo número 4, en los versículos 13, 17 y 23. También se utiliza la expresión ejército para referirse a los ángeles, por ejemplo, cuando se dice Jehová, Dios de los ejércitos, como lo podemos ver en el Salmo capítulo 89, versículo número 8. Otra expresión para referirse a los ángeles es las huestes celestiales, como lo vemos en el libro de Lucas, capítulo número 12, versículo número 13. Y otras expresiones que se utilizan para los ángeles son, por ejemplo, principados, potestades, tronos,
dominios y autoridades, como lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 16, y como también lo podemos ver en otras partes de la Biblia como Romanos 8:38, Primera de Corintios 15:24, Efesios 6:12, Colosenses 2:15, etcétera. Algunos ángeles en la Biblia son mencionados con nombres propios. Por ejemplo, el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Eh, Acerca de Miguel, por ejemplo, encontramos en Lucas capítulo número 1, versículo 19, donde dice, respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios. Y el nombre de Gabriel aparece en varios relatos de la escritura. El otro ángel es Miguel, quien es llamado un arcángel o uno de los principales príncipes, como lo vemos en Daniel, capítulo número 10, versículo 13, y en Daniel, capítulo número 12, versículo 1, se refieren a él como el gran príncipe. En Judas, capítulo número 1, versículo 9, se le llama el arcángel Miguel. La palabra arcángel, la palabra arcángel significa uno de los principales ángeles, uno de los ángeles principales. No es Miguel el único ángel principal, sino que como lo vemos en el libro de Daniel, se está hablando de que él es uno de los principales príncipes. Es decir, que aquí nos está hablando que hay varios príncipes principales dentro de los ángeles. No sabemos cuántos de ellos sean los ángeles principales. La Biblia habla de ellos como en plural. Entonces aquí llega un punto bien importante y es el punto de la organización. ¿Cómo están organizados los ángeles? Porque ya hemos visto que la Biblia habla de arcángeles, es decir, ángeles principales, y también hemos visto que habla de querubines y que habla de serafines y que habla de otros muchos más ángeles. ¿Cómo están organizados entonces? Bueno, la Biblia, como hemos visto, habla de unos ángeles principales o arcángeles, pero no dice cuántos son, como ya lo hemos visto, ¿sí? Y en realidad tampoco la escritura habla de cómo están organizados. La palabra de Dios no se habla de ninguna organización específica de los ángeles. Algunas personas han elaborado por ahí algunos rangos o características y como algunas jerarquías en los ángeles, pero eso lo hacen de una manera extra bíblica, porque la Biblia no menciona cómo es la organización de ellos, si es que realmente hay una organización compleja, pero sí habla acerca de los ángeles principales. Por ejemplo, también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, versículo 7, dice que después hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí estamos viendo un punto muy importante y es que se habla de que Miguel es uno de los ángeles principales, un arcángel, y se dice que él tiene ángeles. Él tiene ángeles, ¿cierto? Que siguen sus instrucciones, que siguen sus órdenes. Entonces, por lo menos, lo que nos da a entender la Biblia es, en la organización que nos muestra la Biblia, es que hay unos arcángeles que tienen a su haber unos ángeles que siguen sus instrucciones. Pero la escritura no dice nada más acerca de cualquier organización. También llama la atención aquí que se habla del dragón y sus ángeles. Esto nos da a entender que muy probablemente este dragón, que es el diablo, que es Satanás, antes de ser un demonio, él fue también un arcángel, uno de los ángeles principales. Las capacidades de los ángeles. La palabra de Dios dice que los ángeles son seres personales que tienen inteligencia y tienen voluntad, ¿sí? Por eso es que son seres personales, porque tienen inteligencia y tienen voluntad. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, del versículo número 8 al 9, se dice que Juan estaba recibiendo las palabras o la revelación de parte de un ángel, y entonces cuando estaba recibiendo esas palabras y esa revelación de parte del ángel,
él se postró para adorar al ángel que le estaba dando la revelación, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces el ángel está diciendo que no se debe adorar al ángel, sino que se debe adorar a Dios. Pero aquí vemos las capacidades del ángel en el sentido de que él está razonando, está demostrando que tiene inteligencia y está demostrando que tiene voluntad, tiene una voluntad, lo cual le hace un ser personal. Entonces el ángel le dice que adore a Dios. Precisamente la escritura nos está diciendo que nosotros debemos tener cuidado de no participar del culto a los ángeles, porque eso es pecado. Porque nosotros debemos adorar exclusivamente a Dios y no debemos adorar ni a los ángeles, ni a los hombres, ni a los animales, ni a ninguna cosa creada, sino que tenemos que adorar a Dios. Por eso la adoración a los ángeles es pecado y es condenada en la Santa Escritura. Los ángeles, dice la palabra de Dios, son santos. Por eso es que en la Biblia muchas veces al hablar de ellos, se habla de ellos como santos. En Mateo 25:31 se habla de todos los santos ángeles. Los ángeles también son seres sabios, pero la sabiduría y la inteligencia de ellos es limitada, porque ellos son criaturas. En segundo libro de Samuel 14:20 se habla de la sabiduría de un ángel de Dios para hablar o para decir que alguien es muy sabio, que alguien es muy inteligente. Pero como hemos dicho, la sabiduría de ellos y el conocimiento de ellos es limitado. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo capítulo número 24, versículo 36, dice que, hablando acerca de su segunda venida, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que está mostrando que los ángeles desconocen muchas cosas y que solamente Dios es el que lo conoce todo. Aunque los ángeles tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento, ellos no logran saberlo o conocerlo todo, porque ellos no son omniscientes, como sí lo es Dios. Los ángeles tienen un gran poder. Por ejemplo, en segunda de Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo 11, dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia a los seres humanos. Los ángeles son superiores en fuerza y en potencia a todos los seres humanos. Pero no son omnipotentes, porque la omnipotencia solamente es una cualidad de Dios, solamente es un atributo de Dios. Otra cosa es que los ángeles no hacen milagros. En el Salmo 72:18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. El único que hace maravillas es Dios. Los ángeles no tienen esa capacidad. Por lo tanto, si nosotros deseamos un milagro, si nosotros necesitamos un portento, si nosotros necesitamos que pasen en nuestra vida cosas esplendorosas, nosotros tenemos que clamar es a Dios y tenemos que esperar es en Dios, no esperar en los ángeles. Ellos, ciertamente Dios los utiliza para beneficio nuestro, para que nos ayuden, pero los ángeles no están llamados para que nosotros le hagamos a ellos ruegos, oraciones o peticiones, porque eso sería un culto a los ángeles y eso está prohibido en la palabra de Dios como algo que es pecado y que es idolatría. Los ángeles también alaban y glorifican a Dios. Eso lo vemos nosotros ya dentro de sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de los ángeles? Ellos alaban y glorifican a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 148, en el versículo 2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles también revelan a los hombres los mensajes de Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel dice: Gabriel enseña a la visión, que le enseñara a Daniel la visión. Los ángeles también ministran a los creyentes. Ya leímos esta escritura, pero la vamos a volver a leer, Hebreos 1:14, donde dice: no son todos espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que mire, que aquí se está diciendo que ellos son espíritus ministradores que ayudan a los creyentes, vienen para ayudar a los creyentes. Ellos también ejecutan las órdenes de Dios. El Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo va a ser la relación eterna de los ángeles con los redimidos? Bueno, originalmente, dice la palabra de Dios, el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. En el Salmo 8, versículos 4 al 5 dice eso, que el hombre fue hecho originalmente poco menor que los ángeles. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva en su estado de inocencia, Él los coronó de gloria y de honra, y el estado de Adán era un estado poco menor que los ángeles. Luego, con el pecado, cuando Adán y Eva pecan, entonces dice la palabra del Señor que ellos se volvieron pues mucho menores que los ángeles. Pero al principio, originalmente, el hombre era poco menor que los ángeles. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que para el paraíso restaurado, donde nosotros estaremos con el postrer Adán, quien es nuestro Señor Jesucristo, quien es el varón perfecto, cuando estemos en su reino eterno, nosotros seremos superiores a los ángeles. ¿Por qué razón? Porque Hebreos capítulo número 1, versículo 4 dice que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, quien es el varón perfecto, el postrer Adán, fue hecho superior a los ángeles. Fue hecho superior a los ángeles. Y dice también en primera de Pedro capítulo número 3, versículos 21 al 22, que Jesucristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, Jesucristo, quien es el varón de la diestra de Dios, de acuerdo con el Salmo 80, versículo 19, Jesucristo, quien es el varón de la diestra de Dios, ahora ante él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8, versículo 17, que si nosotros también somos hijos de Dios, entonces nosotros vamos a ser herederos de Dios y vamos a ser coherederos con Cristo. Cristo, como el Hijo de Dios, es el varón perfecto, es el varón de la diestra de Dios, es el prototipo de los demás hombres. Y entonces él tiene un cuerpo humano glorificado que ahora ha sido hecho superior al de los ángeles. En potestad y en autoridad, él es superior a los ángeles. Y por lo tanto nosotros vamos a heredar un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, y si nuestro Señor Jesucristo reina sobre los ángeles, entonces nosotros también vamos a ser superiores a los ángeles y nosotros también vamos a reinar sobre los ángeles, y esa es la promesa de Dios, porque si Él como hijo lo pudo hacer, nosotros como hijos de Dios también lo vamos a lograr, porque nosotros somos coherederos con Cristo y Él es nuestro hermano mayor, nuestro hermano primogénito en esa condición de hijo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a pasar a la parte número 2. La parte relacionada con los demonios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Bueno, la Biblia dice que ellos son ángeles caídos. O sea que los demonios originalmente fueron creados como ángeles, fueron creados como unos seres santos, pero ahora ellos son unos ángeles caídos que se rebelaron al pecar contra Dios y ahora actúan con hostilidad contra Dios y contra los hombres. En Efesios, en el capítulo número 6, en el versículo 12, ellos son llamados huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su origen, ya lo dijimos, al principio fueron creados como ángeles santos, pero se rebelaron contra Dios y se convirtieron en seres abominables. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En Judas, en el capítulo número 1, versículo 6, dice
que se refiere a ellos como los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. Y entonces se les llama ángeles caídos porque, por ejemplo, en Lucas capítulo número 10, en el versículo 18, Jesucristo se refirió a Satanás de la siguiente manera, diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, por eso es que ellos se llaman los ángeles caídos, porque originalmente su hogar fue el cielo, pero ellos cayeron de ese lugar de dignidad al haber pecado contra Dios. ¿Cuándo ocurrió el pecado de los demonios? La palabra del Señor no dice exactamente cuándo fue, pero sí nos muestra acerca de cómo ocurrió. En Ezequiel capítulo número 28 se está hablando acerca del rey de Tiro, pero también se refiere esta lectura de la palabra de Dios, también se refiere a la rebelión del diablo. Si bien es cierto, el rey de Tiro era un hombre soberbio, cuando nosotros leemos la descripción de ese rey de Tiro, resulta que se está hablando allí acerca de un querubín grande y protector. Es decir, la rebelión del rey de Tiro era una rebelión parecida a la que tuvo un querubín, porque aquí se está hablando de un querubín grande, de un querubín protector, de un ser celestial. Y el rey de Tiro ciertamente estaba afectado por su soberbia, que se parecía a la soberbia de Satanás, y por eso la palabra de Dios toma al rey de Tiro como un tipo, sí, o como un ejemplo de lo que fue la rebelión de Satanás. Allí dice en Ezequiel capítulo número 28, en el versículo 14, dice, tú, querubín grande, protector, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, estamos viendo aquí la rebelión de Satanás. Y dice, tú, querubín grande, protector, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Lo dice el versículo 13, ¿sí? Dice que ese querubín estuvo en el huerto de Dios, en el huerto del Edén. Obviamente el rey de Tiro no pudo estar en el huerto del Edén, y el rey de Tiro no puede haber sido un querubín grande, un querubín protector. Entonces esto definitivamente se está refiriendo es a Satanás. En el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, en el momento en que se vio el pecado de ese ser celestial, dice que él había sido perfecto, pero hasta el momento en que fue perfecto, hasta el momento en que se encontró la maldad. El versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. O sea que aquí nos está mostrando que la rebelión de Satanás fue querer ser como Dios, querer ser Dios como Dios. ¿Sí? Y por eso dice que él era muy bello, que él tenía mucha sabiduría, y por esa causa se enalteció su corazón, él quiso ser como Dios, y esa fue su ruina. Dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Aquí se está diciendo que las maldades del demonio fueron muchas, pero se hace énfasis también en que él organizó unas contrataciones, es decir, él convenció a otros de que le siguieran en su rebelión contra Dios. Y esos son los ángeles que luego se convirtieron en demonios. En el versículo 19 entonces dice que la condena de ese ser querubín grande y protector es que será un espanto. Y en eso es que se ha convertido, y en eso es que se han convertido también todos los demás ángeles caídos. Cuando se han convertido en demonios, se han convertido en espantos. También en el libro de Isaías, en el capítulo número 14, se está hablando acerca del rey de Babilonia, pero el rey de Babilonia se toma como un ejemplo
de lo que ocurrió con la rebelión de Satanás. Es decir, aunque el rey de Babilonia era un hombre soberbio, esto se está refiriendo es a Satanás y se está tomando la soberbia del rey de Babilonia como un ejemplo de lo que ocurrió con Satanás. Fíjense, en el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero aquí es Lucifer, y Lucifer significa portador de luz. Es decir, que ese es probablemente el nombre que tuvo Satanás cuando estaba en la condición de ser un ángel. Entonces el nombre de él era Lucifer, portador de luz. Y por eso aquí se dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucifer, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí estamos viendo una descripción muy parecida a la que encontramos también en Ezequiel capítulo número 28, donde se está hablando acerca de la soberbia de Satanás, donde él está hablando de que él quiere ser un Dios, él quiere ser como Dios, él quiere entonces querer usurpar el poder que Dios tenía, y esa fue su desgracia y ese fue su fin. En Apocalipsis capítulo número 12, aparentemente se indica que el diablo engañó y llevó consigo a la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué razón pensamos eso? Porque el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese dragón es el diablo. Y luego dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando se está hablando acerca de las terceras partes o la tercera parte de las estrellas del cielo, nos damos cuenta que esa referencia a estrellas también es una referencia a los seres celestiales, a los ángeles. Entonces, se está hablando de la tercera parte de las estrellas del cielo, lo cual puede indicar que en realidad el demonio, con su rebelión, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, engañó a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran, y ahora estos son los demonios. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Fíjense aquí que también aquí nos sirve esta parte, porque se está hablando de estrellas del cielo, pero luego se está hablando de que estaba el dragón con sus ángeles. Por lo tanto, esas estrellas del cielo son los ángeles del dragón. Y aquí entonces eso nos puede estar indicando que en realidad Satanás, con su rebelión, engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Cuáles son las formas que utiliza la Biblia para nombrar a los demonios? Bueno, la primera expresión es demonios, como lo encontramos en Deuteronomio 32:17, Primera de Corintios 10:20. También se les llama espíritus inmundos, como lo vemos en Lucas capítulo número 6, versículo 18, o en Hechos capítulo número 5, versículo 16. También se les llama huestes espirituales de maldad, como se puede ver en Efesios en el capítulo número 6 y en el versículo 12. También se les llama espíritus malos o espíritus malignos, como lo vemos en Lucas 7:21 y Lucas capítulo número 8, versículo 2. Otra forma de nombrarlos es los ángeles que no guardaron su dignidad, como lo vemos en Judas en el capítulo número 1, en el versículo 6.
Aparece también allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 11, la referencia con un nombre propio a un demonio. Y ese demonio es llamado en hebreo Abadón o en griego Apolión, cuyo nombre significa el ángel del abismo. Eso nos dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, en el capítulo número 9, en el versículo 11. La forma de llamar a Satanás o al jefe de los demonios. Bueno, en la Biblia hay muchas formas de llamar al jefe de los demonios o Satanás. Una de las formas de llamarle es el diablo, como lo vemos en Mateo capítulo número 25, versículo 41, donde se dice al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el calumniador o el acusador. O sea que eso es lo que significa la palabra diablo, el que calumnia, el que acusa, el calumniador, el acusador. También encontramos en Lucas capítulo número 11, versículo 18 y en otras partes de la Biblia que se le llama Satanás. ¿Sí? Ahí en Lucas 11, 18 dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Esa palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa enemigo, adversario. Ese es el significado de Satanás. También encontramos el término acusador para referirse al diablo, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ese acusador viene del griego categor. Otras formas de llamar a Satanás, al demonio, al jefe de los demonios, es Belcebú, el príncipe de los demonios, como lo encontramos en Marcos capítulo número 3, versículo 22. Hay otros muchos títulos para referirse al demonio, a Satanás, los cuales son el príncipe de este mundo, como lo vemos en Juan 12:31 y otros textos de la Escritura. También el tentador, como lo vemos en Mateo capítulo número 4, versículo 3 y otras porciones de la Escritura. El enemigo, como lo vemos en Mateo capítulo número 13, versículo 39. También se le llama el malo, como lo vemos en Mateo capítulo número 13, versículo 19 y en otras partes de la Escritura. También se le llama Belial, como lo vemos en 2 de Corintios 6:15. También se le llama el adversario, como lo dice 1 de Pedro capítulo número 5, versículo 8. Se le llama también la serpiente antigua, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 12, versículo 9. Se le llama también el gran dragón, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 12, versículo 3. Se le llama el padre de mentira, como lo vemos en Juan capítulo número 8, versículo 44. Se le llama el homicida, como lo vemos en Juan capítulo número 8, versículo 44. Y se le llama pecador, como lo vemos en Primera de Juan capítulo número 3, versículo número 8. ¿Cuáles son las actividades del diablo y de los demonios? Bueno, el diablo se dedica, como su nombre lo indica, a oponerse a Dios y a la obra de Cristo. Esto lo hace especialmente tentando a los seres humanos. Esto también fue demostrado en la tentación de Jesús, también, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en Mateo capítulo número 13, versículos del 24 al 30. Y también, por ejemplo, cuando lo vemos en el pecado que cometió Judas. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 22, versículo 3, el pecado de Judas al traicionar al Señor Jesucristo. Y, en definitiva, en todos los relatos donde vemos que, todos los relatos de la Biblia donde vemos que los hombres de Dios son tentados, ahí vemos la actividad del diablo y de los demonios. Uno de los principales métodos utilizados por Satanás es el engaño. La Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, los que le siguen a él, se disfrazan como ministros de justicia. 2 de Corintios capítulo número 11, versículos del 14 al 15.
También en 2 de Corintios capítulo número 4, versículo 4 dice que el diablo a los incrédulos les cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces el diablo está haciendo que la gente no pueda recibir el evangelio. Está colocando vendas en los ojos de los hombres, está cegando el entendimiento de los hombres para que no les pueda resplandecer la luz del evangelio de Dios. También el Señor Jesucristo habló que los ministros de injusticia son como lobos vestidos de ovejas. Entonces Satanás se disfraza como un ángel de luz, pero él realmente es un ángel de tinieblas. Él realmente está en tinieblas. Él es el maligno. En él hay oscuridad. Pero para poder engañar a la gente se disfraza como un ángel de luz, trayendo una cantidad de argumentos en contra del evangelio para que la gente no pueda comprender el evangelio y más bien entonces sigan filosofías y huecas sutilezas que se oponen a la palabra del Señor. Satanás también se opone y estorba a los cristianos en su servicio. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 2:18 que él quería hacer algunas cosas, dice, pero Satanás nos estorbó. Esto también nos demuestra a nosotros que cuando nosotros queremos realizar algunas actividades y encontramos estorbo, algunas actividades espirituales y encontramos estorbo, puede ser la obra de Satanás. Y por lo tanto nosotros debemos esforzarnos para llevar a cabo la obra de Cristo Jesús, porque Satanás va a poner estorbo a la obra que Dios nos ha encomendado. Efesios capítulo número 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el creyente debe saber que está viviendo una lucha contra huestes espirituales de maldad, más que, digamos, la oposición que puedan presentar los seres humanos. Realmente es más peligrosa esa oposición que experimenta el cristiano de parte de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También dice la palabra de Dios que los demonios pueden producir enfermedades. No que todas las enfermedades que existan sean producidas por demonios, pero los demonios sí pueden producir algunas enfermedades. Por ejemplo, la mudez, la sordomudez, la ceguera y la sordera pueden producir algunas convulsiones, pueden producir parálisis o cojera y también pueden producir intentos suicidas. No estamos nosotros diciendo que toda enfermedad se tenga que atribuir a una posesión o a una influencia demoníaca. No. Estamos diciendo que algunas enfermedades pueden ser producidas en un momento dado por los demonios. La palabra de Dios nos muestra que algunas enfermedades no eran producidas por demonios, sino simplemente por causa de que los seres humanos tienen un cuerpo deshonrado, un cuerpo caído, un cuerpo que también puede ser afectado por la enfermedad, que puede ser afectado por la vejez, que puede ser afectado por muchas vicisitudes, pero la palabra de Dios sí nos muestra que algunas enfermedades sí podían ser producidas por los demonios. Y otra cosa que los demonios pueden hacer es la posesión demoníaca. Las manifestaciones de la posesión demoníaca son variadas. Por ejemplo, las personas pueden tener una fuerza inusual, como lo vemos en Marcos, capítulo número 5, versículos del 2 al 4. También pueden actuar de forma extraña, como por ejemplo, andar desnudos, no llevar ropa, o vivir entre tumbas en lugar de vivir en una casa, como por ejemplo lo encontramos en Lucas en el capítulo número 8, versículo 27, o también pueden tener un comportamiento autodestructivo, un comportamiento que donde se pueden estar haciendo daño, como lo vemos en Mateo capítulo número 17, versículo 15, o en Marcos capítulo número 5, versículo 5. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 13, versículo 32,
él diferenció entre la posesión demoníaca y entre las enfermedades. Por ejemplo, él dijo, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. O sea que esto está mostrando que no todas las enfermedades son producto de una influencia demoníaca. Y por eso es un error muchas veces querer reprender a una enfermedad como diciendo que es un demonio o que es un espíritu, por ejemplo, de cáncer, que por ejemplo es un espíritu de hipertensión o alguna cosa como esas, porque no todas las enfermedades son producidas por un demonio. Entonces, nosotros tenemos que saber o estar seguros de si es verdad que alguna enfermedad viene por alguna posesión demoníaca o no, y si no, entonces no estar diciendo que es sal, espíritu o demonio de cáncer, cuando realmente no es un espíritu el que está propiciando dicha enfermedad. ¿Cuál va a ser el destino de los demonios? La palabra de Dios nos dice que Cristo ha ganado la batalla decisiva en la guerra entre el bien y el mal por medio de su crucifixión y su resurrección. La palabra de Dios dice que Dios, que Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario, como lo vemos en Colosenses capítulo número 2, versículos del 13 al 15. Es decir, esto nos muestra que Satanás ya ha sido vencido. Y aunque aún continúa luchando desesperadamente, el destino de Satanás ya ha sido sellado. Es decir, Satanás ya ha recibido un golpe contundente y el destino de Satanás ya ha sido sellado. Sin embargo, él todavía está haciendo daño a la humanidad, todavía le queda un tiempo para hacer daño, todavía le queda un tiempo para utilizar de sus tácticas mentirosas, pero el destino de Satanás ya está sellado. El destino de Satanás se selló en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús triunfó y exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Está todavía pendiente el golpe definitivo, el golpe que será el certero, pero ya ellos están vencidos, ya están derrotados con la obra de Cristo Jesús. Al final el Señor los juzgará como veremos acá, donde dice que al final Satanás será arrojado a un lago de fuego y azufre para siempre, como lo vemos en Apocalipsis capítulo número 20, en el versículo 10. Jesús señala que ese lago de fuego será también el destino de los ángeles de Satanás, como lo vemos en Mateo capítulo número 25, versículo 41. Es decir, el Señor Jesucristo ha vencido sobre Satanás y solamente estamos esperando que llegue el tiempo para su derrota final. Pero Cristo ya ha derrotado al enemigo. Cristo ya ha triunfado sobre Satanás. Su destino está sellado y el destino de los demonios también. Su destino será, como lo dice la palabra de Dios, un lago que arde con fuego y azufre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por haber estado en esta presentación. Ha sido un gozo muy grande para mí. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Hemos hablado entonces de una manera breve, resumida, lo que la palabra de Dios enseña acerca de los ángeles y de los demonios. Dios les bendiga, Dios les guarde.